Excelente y bendecido día, chicos. Bienvenidos sean ustedes a una clase de el curso de comunicación integral. El día de hoy he preparado un material para ustedes que espero que sea de su agrado y puedan comprenderlo. Así que veamos. Muy bien, chicos, el día de hoy trabajaremos con el verbo. ¿Qué es el verbo? Es la parte de la oración o categoría léxica que expresa una acción, movimiento, existencia, consecución, condición o estado del sujeto. Quiere decir que nos indica lo que está haciendo. El verbo lo podemos definir bajo 4 criterios. Semánticamente expresa acciones, estado o existencia. Morfológicamente resulta ser una palabra variable porque presenta accidentes gramaticales. Persona, número, tiempo y modo. Cuando hablamos de persona, recuerden ustedes que tenemos 3, primera, segunda y tercera persona. Cuando hablamos de número, hablamos de singular o plural. En tiempo hablamos de pasado, presente, futuro y en modo ya vamos a avanzar. Sintácticamente funciona como núcleo del predicado y lexicológicamente es de inventario abierto porque permite la incorporación de otras palabras. Veamos a grosso modo nuestros accidentes gramaticales del verbo. Si hablamos del tiempo verbal, estamos hablando del pasado o pretérito que es antes, del presente que es ahora y del futuro que es después. Cuando hablamos de persona, hablamos de la primera persona que es la que habla, segunda persona a quién se habla y tercera persona de quién se habla. Si ya hablamos de número, tenemos 2 categorías, singular y plural. Cuando hablamos de singular, hacemos referencia a una sola persona. Cuando hablamos en plural, estamos hablando de más de una persona. Ahora, en modo. El modo detalla la actitud del hablante. Si habla en modo indicativo, habla de acciones reales. Si habla de modo subjuntivo, estamos hablando de posibles acciones. Y si habla el verbo de modo imperativo, son acciones afirmativas o tipo órdenes. Veamos cómo es el tiempo verbal. Indica si la acción se realiza en pasado, que nos referimos a hechos ya ocurridos, por ejemplo, ella leía, o jugué ayer. Si hablamos en tiempo presente, estamos hablando de hechos que están ocurriendo, por ejemplo, nosotros leemos o juego ahora. Y si hablamos en tiempo futuro, estamos refiriéndonos a un hecho que ocurrirá o a los hechos que ocurrirán. Por ejemplo, yo leeré o jugaré mañana. Veamos los accidentes gramaticales del verbo. Hablamos de persona. Nos referimos a la acción de 3 personas en singular y plural. Estamos hablando de primera persona, que es la persona que habla. Yo, nosotros. Por ejemplo, yo estudio. Si hablamos en segunda persona, estamos hablando de la persona que escucha. Tú, usted o ustedes. Por ejemplo, tú bailarás. Si hablamos en tercera persona, es de quién se habla. Él, ella, ellos, ellas. Por ejemplo, ella trabaja. Veamos algunos ejemplos. En primera persona, yo dije la verdad. Esperaré hasta que me llamen. Cocino unas papas al horno. Si hablamos en segunda persona, tú eres un gran amigo. ¿Tomarás tu café con azúcar? Tenga cuidado con el último escalón. Veamos en tercera persona. Algunos de los ejemplos los conseguimos en estas oraciones. El policía logró detener al sospechoso. Los recibos de luz llegarán muy caros este mes. Los niños me sorprendieron por lo bien que se portaron.
Continuando con los accidentes gramaticales, hablaremos ahora del número. El número me indica si la acción se realiza en singular, que se habla de una sola persona, o en plural, que estamos hablando de más de una persona. Por ejemplo, el trabajador en singular y en plural los trabajadores. Veamos algunos ejemplos del verbo en número singular. El cachorro come mucho. El trabajador es bueno. La niña juega sola. El abuelo caminó mucho. Ella lloró mucho. Ahora, si los transformamos en plural, la primera oración quedaría: los cachorros comen mucho. Los trabajadores son buenos. La tercera oración, las niñas juegan solas. Si se dan cuenta, en la tercera oración lo estamos cambiando a plural. Los abuelos caminaron mucho, ellas lloraron. Veamos cómo es el modo verbal. Esto se establece según la manera de las acciones. En modo indicativo me establecen hechos reales y seguros. Por ejemplo, ellos estudiaban. Otro ejemplo, él lee un poema. Continuando con el modo, podemos hablar de el modo subjuntivo. Es la expresión de posibles acciones. Por ejemplo, tú tuvieses un carro, todo sería diferente. O ojalá él ordene el aula. El modo imperativo es una expresión de mandato o acciones afirmativas. Por ejemplo, vosotros iros o préstame atención. Muy bien, chicos. Continuamos aquí con el verbo y, como ustedes pueden observar, tenemos un pequeño mapa resumen que establece todo lo que hemos visto el día de hoy en el video. Esto lo van a copiar en su cuaderno. Está explicado lo que es la definición del verbo, semántica, morfológica, sintáctica y lexicológicamente. Del mismo modo encontramos los accidentes gramaticales en tiempo, número, persona y modo. Seguidamente me van a desarrollar en el cuaderno las siguientes actividades. Van a identificar en qué personas se encuentran los verbos en las siguientes oraciones. Si están en primera, en segunda o en tercera persona. Lo van a copiar y a un costado le van a colocar. ¿Ok? Bien, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero hayan comprendido. Recuerden que vamos a estar interactuando. Van a resolver su hoja de aplicación, van a desarrollar sus ejercicios y seguimos en contacto. Por favor, se cuiden, lávense las manos con frecuencia y nos vemos.